Shalom Alejem. Hoy vamos a continuar con la instrucción. ¿Sí? Vamos a ver una nueva parashá Vayishlach, ¿sí? Y la porción comprendida entre Bereshit o Génesis, capítulo 32, los versículos del 1 al 21. ¿Sí? Vamos a ver que Jacob, a pesar de mirar y acampar en el campamento donde miró ángeles, siente temor ante la noticia del avance de su hermano Esaú. ¿Sí? Es la lucha entre la emuná y el alma, la lucha entre la neshama y la nefesh. ¿Sí? Y también es un tema actual que tiene que ver entre la lucha de nuestra emuná, de nuestra fe, las promesas del Abba y también nuestra alma. Lo que acontece en el día a día, ante las circunstancias, los eventos, ¿cómo reacciono yo ante estas cosas? Que muchas veces nos olvidamos de las promesas por las circunstancias que estamos atravesando, las circunstancias externas o las de nuestra parte interna, de nuestra alma. Entonces hacemos cosas movidas por nuestro temor y nos apartamos de la línea que ha sido trazada por el Abba. La lucha entre la Neshama y la Nefesh. La Neshama, pues, es la parte superior, la parte espiritual. La Nefesh es la parte natural, los sentimientos, las emociones. ¿Y cómo lograr una interconexión entre ellas? ¿Cómo nos puede afectar la Nefesh y la Neshama, lo uno y lo otro? Pues veremos esto en la historia del patriarca Jacob. Esa lucha entre Neshama y Nefesh. Y a pesar de lo que tuvo él, de las promesas que tuvo parte del Padre, esta lucha que tuvo él representa pues también la lucha que todo creyente tiene en el día a día y en todas las cosas que nosotros hacemos mientras estamos aquí en la tierra. El enfrentamiento consigo mismo, la lucha interna, ¿sí? La Neshama y versus la Nefesh. La emuná versus el día a día. ¿Sí? Recordemos que anteriormente ya se le había dicho a Jacob en sueños, ¿sí? La estrategia para enriquecerse o para incrementar su ganado. Y el Abba pues se le presentó y le dijo que le iba a guardar, a protegerlo y que nunca le iba a dejar, sino hasta que haga todo lo que él había dicho acerca de él. Pues también había una promesa muy fuerte y muy hermosa por parte del Abba Kadosh. ¿Cuántos de nosotros también sabemos que tenemos promesas, que tenemos cosas que el Abba Kadosh nos ha dado, cosas que el Abba Kadosh nos ha dicho, pero solemos olvidarnos aquellas cosas, aquellas promesas ante un evento,
ante una circunstancia difícil. Hoy vamos a ver cómo realmente nosotros podemos alinearnos y estar sincronizados con lo que el Abacados ha dicho de nosotros o nos ha dicho. Para que no estemos saltando en desesperación, aunque las circunstancias a nuestro alrededor sean difíciles, conforme a lo que se nos ha dicho, el Abacados eso lo cumplirá. Veamos Bereshit, capítulo 32, versos 1 y 2. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro Malachim de Elohim. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Elohim es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. ¿Sí? Cuando siguió su camino después de haber hecho ya las paces, digámoslo así, con su suegro Labán, ¿sí? Eso lo vimos con la instrucción, en las instrucciones anteriores. Entonces, bueno, luego de aquello, Jacob siguió su camino conforme el Abacados le había dicho que debía de regresar a la casa de su padre. ¿Sí? Y él en su camino dice que se encuentra con Malachim, es decir, mensajeros, ángeles de Elohim, como dice en nuestra versión. ¿Sí? ¿Y dónde se los encuentra? En un campamento de Elohim, dice. Mahanaim, que significa campamento de Elohim. Entonces vemos aquí a Jacob que tuvo la visión de los malachim, de los mensajeros de Yahvé, de nuestro Padre. ¿Y para qué se le presentan estos malachines o estos mensajeros, o como están en las versiones, en otras versiones, los ángeles? Pues para que él sepa que él está guardado, que él está protegido, que la promesa del Abba es firme, ¿sí? Es firme para con él, ¿sí? Que la promesa que había dicho el Abba de que lo iba a guardar, pues eso se iba a cumplir. De que lo iba a proteger, pues eso se iba a cumplir. ¿Sí? Versículo 3. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Pues sí está bien llevarse con el hombre, pero aquí Jacob está haciendo lo contrario de lo que el Abba le había dicho, ¿sí? De que él iba a ser señor de sus hermanos, ¿sí? Y está reconociendo, pues, vemos que a Esaú como su señor, ¿sí? Veamos
versículos 4 y 5. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envió a decirle a mi señor para hallar gracia en tus ojos. ¿Sí? Entonces vemos que sí, es importante llevarse con el hombre, pero sin saltar las instrucciones que nos han dado tal vez nuestros padres o nuestro Padre Celestial. Como les decía, Jacob aquí estaba haciendo lo contrario de lo que se le había dicho, de lo que su padre le había dicho, de que él iba a ser el Señor de entre sus hermanos. Y pues estaba reconociendo a Esaú como su Señor, ¿sí? Es pues un retroceso ponerse debajo del nivel espiritual, ¿sí? De aquel que no era autoridad. Porque quien era la autoridad era Jacob, ¿sí? Porque él había recibido la bendición de su padre, recordemos. Pero por causa de que él no procedió bien en ciertas cosas, él tenía temor, a pesar de que tenía promesa, pues tenía temor de su hermano. Y le dice mi señor a su hermano Esaú. Tal vez pues un tema de honra. Es muy buena la honra y hay que practicarla, pero debemos ser cuidadosos con lo que decimos. Aquí Jacob estaba poniéndose como vasallo de Saúl, ¿sí? A pesar de que ya había recibido palabra profética por parte de su padre, en la bendición, ¿verdad? ¿Y por qué era esto? Pues porque tenía temor. A pesar de que tenía promesa, a pesar de que vio los malajines, los ángeles, vio los Mahanaim, el campamento de Elohim, él todavía tenía temor. Había una lucha dentro de sí. La promesa del Abba que él tenía, que yo estaré contigo y no te dejaré hasta que haga todo lo que te he prometido, que su descendencia será numerosa como las estrellas del cielo, ¿sí? Aunque portaba esas promesas, aquí en esta porción vemos que él todavía tenía miedo, tenía temor y más aún con la respuesta que le traen sus mensajeros. Veamos qué respuesta le traen sus mensajeros que envió hasta donde su hermano. Y los mensajeros volvieron a Jacob, versículo 6, diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Pues era por eso que él aún tenía miedo. Esaú pues iba a recibirlo. Pero como vemos, Esaú no iba solo. No iba solo, pues iba con 400 hombres. Y pues Jacob solo iba con su familia. Sí, tenía siervos y siervas. ¿Sí? Iba con su familia, pero no tenía
esa muchedumbre de hombres. Versículo 7. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Aquí lo dice, que él tuvo gran temor. Tuvo gran temor, igual que cuando huyó de Labán, que por temor no le avisó, ¿sí? Aquí también, por temor, va a empezar a hacer cosas que no debió hacer. Tuvo temor y a pesar de que había visto el campamento de Elohim, a pesar de que le salieron al encuentro malajines de Elohim, ángeles de Elohim. A pesar de esto, todavía seguía con temor. Y más aún cuando supo que su hermano venía a su encuentro. ¿No debemos nosotros tener temor y debemos enfrentar las circunstancias, eventos pasados que quizás hicimos mal y hoy en el presente debemos enfrentarlos, solucionarlos y sabiéndolo que la ayuda o que la guía viene del Abba Kadosh, que Él está con nosotros. Pues el temor es un muy mal consejero. Aquí también el temor es el resultado de la lucha, ¿sí? A pesar de que tuvo visiones, que tuvo promesa, pero estaba la realidad de que su hermano venía con 400 hombres, de que no venía solo. Y vamos a ver aquí temor, pero también cierta sabiduría en las cosas que él hace. Dice, le envió regalos para aplacar su ira, para aplacar su enojo. El regalo o el presente es bueno, pero no con el intento de sobornar, con restitución. Primero, pues debemos solucionar las cosas y luego sí enviar los presentes, los regalos, la restitución. No podemos pretender solucionar problemas solamente con presentes o con regalos. Hay que enfrentar las situaciones, hay que hablar con las partes implicadas, resolver las cosas pendientes y luego sí pueden venir los presentes, los regalos. Los regalos por sí solos no solucionan las cosas. En cierta manera, pues Jacob estaba aplicando restitución a su hermano, ¿sí? Aplicando restitución a su hermano. Eso también es una instrucción, ¿sí? De cuando hayamos hecho mal a alguien, pues debemos de restituir, ¿sí? Eso lo veremos cuando estudiemos Éxodo y Levítico, ¿sí? Pero debemos de saber de que hay un principio o una instrucción de restitución, ¿sí?
También vemos restitución luego cuando entremos a enseñanzas de Levítico, Éxodo, que creo que en uno de los dos libros está, ¿sí? No recuerdo bien en cuál en este momento, pero hay una instrucción, unos hukim, unos mishpatim, que se nos dice, ¿sí?, que si alguien nos da para que nosotros tengamos las joyas y estas joyas se pierden, así lo dice la instrucción, ¿verdad? Nosotros debemos reponer las joyas y darle un 20% más. Es decir, como por ejemplo, si usted prestó una licuadora, digámoslo así, o una herramienta de trabajo, y esa herramienta de trabajo se le daña, pues usted debe comprar una herramienta igual a la que le prestaron y reponer el 20% más de lo que costaba aquella herramienta que se le dañó en sus manos. ¿Sí? Estas instrucciones también son lindas y que luego las estudiaremos. Pues eso es también mostrar amor al prójimo, a las cosas del prójimo. Versículo 8, volvamos a Génesis 32, versículo 8. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Vemos que Jacob dividió su casa en dos campamentos, simbolismo de las dos casas, Efraín y Judá, del reino de Israel, de los dos reinos, del reino del norte y el reino del sur, de Israel disperso por las naciones y de Judá. ¿Sí? ¿Y quién es Esaú? Pues es sinónimo de Roma. También vemos pues la sombra profética, que si un campamento es atacado, el otro, que está disperso en las naciones, no va a ser tocado o alcanzado. ¿Sí? ¿Y quiénes son los dispersos? Pues nosotros, Israel. Versículo 9. Y dijo Jacob, Elohim de mi padre Abraham y Elohim de mi padre Isaac, Yahvé, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. ¿Sí? Aquí vemos cómo Jacob está comenzando a recordar la promesa, pero aún así, él tenía miedo. ¿Sí? Es normal que en ciertas ocasiones nosotros tengamos miedo, nosotros tengamos temor. No es pues nada del otro mundo. Es normal que sintamos temor, pero no debemos sentirnos avergonzados por aquello, porque es parte de lo que sucede en nuestra vida. Recordemos que estamos en procesos formativos, que nuestro espíritu se está regenerando, que estamos empezando nuevas cosas. Entonces, pues tener miedo no es malo, ¿sí? Miedo al cambio. Porque eso nos puede dar estrategia, nos puede llevar a que seamos más precavidos, aunque también puede el temor, el miedo, paralizarnos, hacer acciones indebidas
por temor, romper instrucciones del Abacados por causa del temor, del miedo. Eso, pues sí está mal. Eso debemos evitarlo. El miedo no es malo. Actuar en base del miedo, eso sí es malo. Que el miedo me haga romper Torá, pues es muy malo. Versículo 10. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. ¿Sí? Recordemos que él llegó al pozo, a la casa de Labán, sin nada, ¿sí? Pues no sabemos si es que le robaron en el camino o tuvo que dejarlo botado. El dote para la esposa. Recordemos que fue hasta Labán para tomar esposa. Pero luego que estuvo con Labán, ¿sí? Vemos que como él lo dice, solo con el cayado llegó a casa de Labán. Pero ahora ya no estaba solo con su cayado, ya él era bendecido. Tenía ya no solamente un campamento, sino 2 campamentos. Pues Labán cumplió la promesa, ¿sí?, de verlo fructificado. Aunque él vio el cumplimiento de una de las promesas del Abba para su vida, aún así seguía teniendo miedo. ¿Cómo estamos nosotros en cuanto a avanzar, a regresar a la casa del Padre? ¿Estamos aún con temor? Aunque hayamos tenido visiones, sueños, palabras proféticas, aunque el Padre mismo nos haya hablado a través de todo esto, ¿aún estamos teniendo miedo a regresar a la casa del Padre? ¿Estamos paralizados con el temor y no queremos avanzar a la casa del Padre? ¿O ese temor, ¿sí?, de que Esaú viene a nuestro encuentro, Roma, las personas que tal vez nos están señalando, que tal vez los mismos de la casa, ¿verdad?, hayan levantado contra nosotros? ¿Estamos teniendo miedo a eso? ¿Nos estamos dejando llevar por el temor? ¿O estamos avanzando a la casa del Padre? ¿Cómo estamos nosotros? Versículo 11. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. ¿Sí? Jacob tenía promesa y aquí vemos cómo utiliza las promesas del Abba, que son instrucciones, no en calidad de mandamientos, de preceptos, de estatutos o decretos, sino que eran instrucciones, ¿sí?, para su vida. Y asimismo nosotros tenemos instrucciones para nuestra vida, ¿sí? La promesa que tenía era: yo te bendeciré,
¿sí? Igual para nosotros es esta palabra. Yo te bendeciré. Es una norma establecida por el Abba, que no hay marcha para atrás. Eso también es Torah, es instrucción. A veces creemos que solo los mandatos de no hagas esto, no hagas lo otro, es la Torah, pero no. El yo te bendeciré también es una instrucción personal, pero es instrucción. Aquí Jacob le dice, tú me dijiste que me harás bien y que no me protegerás y que me harás mi descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Jacob estaba recordando todas las promesas que tenía de Labán, pero aún así tenía miedo. Aquí vemos a Jacob tomando esa promesa hermosa y le dice, ahora líbrame de mi hermano. Mire que Jacob se sincera con Yahvé, con el Padre Celestial. Le sale lo que sentía en su nefesh, en su alma. Su neshama sabía que el Abba le había dicho que lo iba a proteger, que lo iba a guardar. Pero su nefesh, su alma, estaba tan inquieta y el alma habla al Abba y le dice, protégeme porque le temo. Así también, no está mal, ¿sí? Así debemos hablar con nuestro Abba. Hay momentos de temor, de miedo, hay momentos en que tendremos duda, ¿sí? Pero así debemos acercarnos al Abba, sincerarnos con nuestro Padre Celestial, ¿sí? Decirle, tengo miedo, siento esta duda, tengo temor a esta circunstancia, protégeme, líbrame de, ¿sí? Como cuando Yeshua estaba en el monte de los olivos y sudaba sangre y le decía, Abba, si es posible, pasa de mí esta copa. Él también estaba angustiado y fue y acudió y pidió dirección, soporte, ayuda a quien debía de pedírsela, al Abba Kadosh. Aquí también vemos a Jacob que está pidiendo ayuda al Abba, ¿sí? Le dice, le temo, tengo miedo. Esas son las palabras que Jacob empleó para hablar con el Abba. Primero le dice, estas son las promesas que tú me diste, pero ahora líbrame porque le temo, ¿sí? Tener miedo, como decía, no es malo. Y eso es lo que el Abba quiere, que reconozcamos, que nos sinceremos delante de Él, que no vivamos en una burbuja religiosa de aleluya, amén, bendecido, prosperado y en victoria, y un montón de términos que no van de acuerdo a la realidad que estamos viviendo. Pues si estoy mal, no pasa nada que yo me doblegue delante del Abba, ¿sí? Diciéndole, Abba, tú me has dicho esto, esto y esto, pero mira cómo estoy quebrantado,
Mira cómo están mis huesos, como David lo dijo. Enemigos me han rodeado, perros, jaurías intentan matarme. ¿Sí? Pues es lícito, queridos hermanos, pues nosotros somos seres humanos y en estos momentos de tensión, pues debemos hacer como hizo Jacob, como hizo Yeshua, ¿sí? Ir a la fuente, ir donde el Padre, ir donde el Creador y exponerle lo que nos pasa, porque esa es una lucha que vamos a tener de forma constante, vamos a tener a lo largo de nuestra vida. Ante la circunstancia que se nos presente de forma inesperada, ante el fallecimiento de alguien, la desaparición de un ser querido, cambios de situaciones, crisis económica, etcétera, etcétera, etcétera. En cada día de nuestra vida, nosotros vamos a pasar por algo, ¿sí? Que nos angustie, que nos haga sentir temor, que nos haga sentir miedo. Pero el Padre quiere que nosotros nos acerquemos y nos sinceremos con Él. Es lo que está determinado pues en la vida del hombre, vivir en muchas circunstancias. Pues, pero así también, sí nos podemos quebrantar, sí podemos también llorar, sí podemos también tener miedo. Pero cuando llegan estos momentos, aquí nos está dando una instrucción, Jacob, un eduto, un testimonio, un ejemplo. Debemos de ir donde tenemos que ir. ¿Donde quién debemos de ir? Debemos de ir donde el Abacados, humillándonos delante de Él. Recuerde la promesa que le ha dicho el Abba, porque el Abba da la palabra profética, lo que va a hacer con una persona, y eso se convierte en Torá para el Abba. Él no se puede echar para atrás de lo que Él ha prometido, de lo que Él ha dicho que va a hacer, porque Él es Kadosh, Él es fiel y Él es verdadero. Él no va a mentir, no hay mancha, no hay pecado, no hay iniquidad en Él. Él es Kadosh, Kadosh, Kadosh. Pero cuando estas cosas se presenten en su vida, usted vaya donde el Abba, no actúe, ni haga las cosas por miedo, y luego va donde el Abba. No, pues la instrucción es ir antes de actuar con miedo. Antes de hacer las cosas, usted primero debe ir a pedir dirección al Abba. Jacob hace aquí algo bueno. Primeramente, donde el Abba. Y luego empieza a hacer la estrategia de cómo encontrarse con su hermano. Antes de actuar, cuando estamos en situación de depresión, de tensión emocional, pues vayamos donde el Abba, a la fuente de vida, a la fuente donde está nuestro socorro, nuestra ayuda, nuestra esperanza. Él es fiel, Él es justo, Él es verdadero. Él no nos va a guiar, Él no nos va a dejar de proteger.
Él no nos va a abandonar. No nos va a desamparar. No nos va a soltar. Él va a estar con nosotros porque Él ha prometido estarlo. Pues hoy, en este inicio, ¿sí? En esta nueva parashá, empiece a recordar las cosas que le ha dicho el Abba. Y en la situación en la que se encuentre, sea de temor, de dolor, de angustia, de desesperación, pues vaya al sitio de intimidad, ya como Jacob. Señor, Abba, tú me has dicho esto, pero tengo miedo de esta situación, de lo porvenir, de los cambios, de enfrentarme a nuevos retos, pagos, enfermedad, de seguir el camino. Pregúntele, ¿qué hago con esto, Abba? Y de seguro, usted va a tener una dirección del Abba. Aquí tal vez no hay un mandato específico, no hay una instrucción específica en esta porción, ¿sí? Pero sí tenemos un ejemplo, un edut de cómo nosotros debemos actuar. Y pues un edut, un ejemplo, también cómo el alma de Jacob peleaba. Estaba en confrontación contra su espíritu, que sabía que era protegido, pero su alma tenía temor, tenía miedo, porque no sabía cómo iba a actuar su hermano. Sabía que él quería matarlo, sabía que él también actuó de cierta manera mal con su hermano. Y él fue donde nosotros debemos de ir siempre para tomar consejo, para tomar ayuda y para fortalecernos, incluso llorar, pues no es tan malo llorar delante del Abba. Él nos conoce, Él sabe lo que estamos pasando, pero Él también quiere que nosotros nos sinceremos delante de Él. No como la religión nos enseñó, estamos bien, estamos bendecidos, prosperados, pero sus circunstancias y lo que estaba pasando no era lo que decía su boca. Está bien que vayamos a donde el Padre, nos sinceremos delante de Él y digamos, Señor, Abba Padre, como usted lo llame, esto me está pasando. Tengo miedo de avanzar. Tengo miedo de equivocarme. ¿Qué hago, Señor? Tú me has dado esta palabra. Testimonio, edut de Jacob. Versículo 12 y 13. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un regalo para su hermano Esaú. Una minjá, un regalo, un tributo para su hermano, para ablandar las cosas. ¿Y cuál fue ese presente? Veamos, versículo 14 al 19. 200 cabras
y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 burricos. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: si Esaú, mi hermano, te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un regalo de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú. Y aquí también él viene tras nosotros. Mandó también el segundo y el tercero, y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando lo hallareis. Entonces vemos un total de 500 animales. No era un regalo cualquiera, era un regalo bastante grande, y era para honrar a su hermano. Un edut, un testimonio también, cuando usted ha agraviado, ha ofendido, vaya con oración primero, consulta, alaba primero, pero no vaya con las manos vacías a donde su hermano, a la persona agraviada, a decirle simplemente: perdóname. Hay un principio que es el principio de la restitución. Vemos cómo Jacob restituye a su hermano, porque aunque estaba destinado, profetizado desde el vientre de su madre, que él iba a ser el primogénito, ¿verdad?, quien llevaría la porción. Vemos que a causa de eso, Esaú se vio afectado porque él nació primero, ¿sí? Y vemos aquí a Jacob, que aunque había tomado para sí lo que le correspondía desde el vientre de su madre, la primogenitura, la bendición del Padre, ¿sí? Pero vemos cómo restituye a aquel que se sintió agraviado a causa de ello. Vemos, su hermano se había ofendido con razón o sin razón, pero la responsabilidad de nosotros es pues bendecirlos, ayudarlos, es guiarlos, y ante todo que ellos miren en nosotros, ¿sí? Y ante todo nosotros delante del Abba, que nosotros cumplimos Torah, que nosotros cumplimos los mandamientos, los estatutos, los preceptos y los decretos. Y uno de ellos es el principio de la restitución. Cuando nosotros hemos hecho algo en contra de esa persona, ¿sí? Que los demás, primero es estar bien delante del Abba, cumpliendo los mandatos, ¿verdad?, la estructura legal de la Torah, y dentro de ella hay este principio de la restitución. Y segundo, que los demás vean en nosotros que no solamente de boca hablamos Torah, sino que también ponemos por obra la Torah. Pues este regalo, este presente, que en el texto hebreo es la palabra minyah,
que significa tributo también, puede traducirse que era para reconciliar, ¿sí? Porque así debemos proceder nosotros. Es un tema de honra la restitución. Estos regalos que le estaba enviando, estos presentes, era honra para su hermano. Pues la honra mitiga el enojo. La honra abre muchas puertas. Jacob estaba utilizando este principio de la restitución de la honra para aplacar la ira, el enojo de su hermano. Toda persona, si recibe un regalo, se pone contenta, ¿verdad? Y este es el principio, que podamos cambiar la actitud, el estado de ánimo. Con todo y el miedo que tenía, pues se acordó de este principio. Su Neshama estaba actuando también aquí. No solo su Nefesh, que tenía miedo, sino también su espíritu para cumplir la Torá. Vemos el alma versus el espíritu, el temor que tenía y lo que debía de hacer. Y así quiere el Abba que nosotros también actuemos, superando y poniendo siempre, sopesando y poniendo siempre el mandato de Él ante todo. Así las circunstancias sean difíciles, pues nosotros debemos poner por obra el mandato del Abba y vamos a ver pues los resultados adecuados. El Abba tiene instrucciones para todas las áreas de nuestra vida. No hay una sola área en que no haya una instrucción del Abba. Por eso es importante estudiar, escudriñar, mirar todas las riquezas que hay en ella, con ejemplos, porque el Abba da instrucciones, pero también las historias de los hombres que están aquí tenemos como ejemplos de cómo actuar alineados a la palabra. Tenemos ejemplos de qué pasa cuando alguien actúa desalineado a la palabra también. Versículo 20. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el regalo, Minyá, que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás le seré acepto. Apaciguar viene de la palabra remover, anular. Tiene la misma connotación de la palabra hebrea kafar, que es cubrir con brea, de caporé, de la propiciación, y de reconciliar. La palabra kafar, que es cubrir con brea, se encuentra cuando se les ha ordenado a Noé o Noah construir el arca. Ahí dice que se la cala tefará, ¿sí? De la palabra kafar, que es cubrir con brea, ¿sí? Así también el arca del pacto, ¿sí? Estaba cubierta de, ¿sí? Bueno, entonces apaciguar es anular o remover. Quería anular o remover su ira con el presente, con el regalo que le había dado. La honra, el presente por delante.
Muchas personas también utilizan el presente, este principio espiritual de dar presentes, lo utilizan de forma inadecuada para dar coimas, sobornos. Usted por eso debe discernir de dónde procede ese presente o ese regalo. Si viene de coimas, si viene para sobornos o es un principio de restitución. Por eso, a la gente de liderazgo le dicen, ¿verdad?, que no deben de aceptar regalos porque ese presente desvía el corazón, ciega la vista del justo, especialmente cuando viene de personas con intenciones ocultas, con segundas intenciones. El presente, el regalo, es un principio bíblico para restaurar relaciones. Es un principio bíblico para honrar a la persona a la cual se le ha hecho daño. Pero hoy por hoy se lo utiliza pues para sobornar. Le dan presente para favorecer ciertas leyes, para que le mejore la nota y no pierda el año, pues se ha tergiversado el principio del regalo, del presente. Pues el regalo o el presente, ¿sí?, o la minjá, básicamente es para honrar, para restaurar, restituir algo a alguna persona. En estas 3 líneas se mueve la minjá. No es buscando otras intenciones. Aquí la intención primaria de Jacob era restaurar la relación y que Esaú no vaya a agredir a su familia por causa de que él había actuado de forma inapropiada en el pasado. Pero Saúl había dicho pues que lo mataría y por eso era su temor. Utilicemos pues nosotros bien este principio del regalo del presente, de la minjá. Es muy bueno porque le van a abrir muchas puertas, no solamente aquí en la tierra, sino puertas y ventanas en los cielos, que se abrirán pues a favor suyo, pero utilizándolo de manera sabia, de manera adecuada. Versículo 21. Pasó pues el presente delante de él y él durmió aquella noche en el campamento. Jacob fue sabio y prudente. El regalo fue delante de él y él fue luego. Esa noche se quedó durmiendo en el campamento donde había visto malajines, donde había visto ángeles, en el campamento de el Dios Altísimo. Cuando usted tiene problemas, ¿dónde debe estar? En el campamento de Elohim, en el sitio de intimidad, en el sitio de oración. Recuerde esta historia de nuestro padre Jacob, su lucha que tuvo entre su espíritu y su nefesh, su alma. Pero terminó prevaleciendo lo espiritual, restaurando la relación. Restaurar relaciones es un buen ejemplo, ¿sí?, junto al regalo. No es un regalo cualquiera, es un regalo o un presente de honra. Debemos cambiar la mentalidad, pues se ha perdido el principio de honra, de respeto, de línea de autoridad, de sujeción, de lo profético.
de amar al prójimo. No podemos perder eso. Debemos retomarlo, rescatarlo. Debemos vivir más honra, más sedacá, más honor profético, sabiduría. Todo eso viene cuando nos alineamos a la Torá del Abba. Esto no se pierde, al contrario, debemos vivir estos principios del reino. Con la Torá, esto no se queda a un lado, más bien se vive cada momento en nuestra vida. Principios del reino. El desafío para nosotros es ser luz en una sociedad que está en oscuridad, que busca lo material y no el campamento de Elohim. Usted, pues, aunque tema, aunque tenga miedo a los cambios, aunque tenga oposición, avance, no tema. Recuerde las promesas que le ha dado al Padre. Vaya donde Él y pida dirección, pero no se quede quieto. Avance, que Él está con usted. Shalom Alejem.